Jóvenes del Instituto Técnico Mateo Molina, espero tengan un excelente día. Mi nombre es Santos Ángel Murillo, docente del área de comunicación del Instituto Técnico Mateo Molina de la ciudad de Pespire en el departamento de Choluteca. El día de hoy vamos a abordar el tema uso de mayúsculas en la asignatura de Español 2, 10º grado. Objetivos o expectativas de la clase. Interpretar los textos escritos en un esquema globalizado conforme a las fases de la comprensión lectora. Aplicar correctamente las normas ortográficas. Aquí vamos a ver la vinculación entre lingüística, gramática y ortografía. Recuerden que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. La gramática pertenece a la lingüística y estudia las distintas lenguas. Usted a través de ella puede aprender a hablar y escribir un idioma cualquiera. Y la ortografía es la parte de la gramática que nos enseña los principios normativos en lo relacionado a la división de la palabra al final del renglón, la utilización de la tilde en las distintas palabras, la utilización de los signos de puntuación, incluyendo los signos de entonación, signos de admiración, de interrogación, y la utilización de las letras mayúsculas, que es el tema que abordaremos este día. Ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática normativa, ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y signos de puntuación. Ortografía significa escribir correctamente. Las letras mayúsculas. En diversos alfabetos, las letras mayúsculas son letras que tienen mayor tamaño y por lo general distinta forma que las minúsculas. Las letras mayúsculas sirven para distinguir y jerarquizar las palabras. También clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. Al usar las letras mayúsculas, debemos tomar en cuenta factores como el tipo de texto que se esté escribiendo, el contexto del mismo o la intencionalidad del escritor. Uso de mayúsculas según la puntuación del texto. La palabra que va después de un punto. Veamos el ejemplo. Estoy explicando el tema, el uso de las letras mayúsculas. Mis hijos colaboran en la parte logística. Los alumnos prestan atención y hacen anotaciones. Como vemos, se utilizó mayúscula después del punto y seguido y punto y aparte. Después de puntos suspensivos, cuando estos concluyen el enunciado, actuando como punto final. Si los puntos suspensivos no concluyen la oración, se escribirá entonces con minúscula. Veamos el ejemplo. Tras el accidente, todo quedó regado en la calle. Verduras, pescados, gallinas. Los socorristas auxiliaron los heridos. En este ejemplo, se concluye el significado del enunciado. Por lo tanto, después de los puntos suspensivos, utilizamos mayúscula. En el segundo ejemplo, las hojas se movían. Todos teníamos miedo y de repente era un ratón. El enunciado concluye con la última parte, por lo tanto, después de los puntos suspensivos, sigue con minúscula porque es parte del mismo enunciado. En enunciados interrogativos o exclamativos, la palabra que sigue a estas oraciones empezará con mayúscula cuando la pregunta o exclamación sea un enunciado completo. De lo contrario, se usará minúscula. Observemos los ejemplos. ¿Qué quieres de regalo?, me dijo mi abuela.
Aquí se sigue con minúscula porque el enunciado no está completo. Segundo ejemplo, qué alegría verte. Ayer vino tu hermano. Vemos que después que se utilizaron los signos de admiración, el enunciado está completo. Por lo tanto, después del signo de admiración, utilizamos letra mayúscula. Al principio de una cita textual, después de 2 puntos, Francisco Morazán dijo, la posteridad nos hará justicia. También utilizamos mayúsculas al principio de una carta después de 2 puntos. Ejemplo, querido hermano, es un placer poder saludarte. Otros usos de las letras mayúsculas. Sin tener en cuenta los signos de puntuación, en los siguientes casos, siempre usará mayúscula. Los nombres propios de personas, animales, ciudades, países, cuando el nombre propio de un lugar geográfico lo acompaña a un nombre común, este debe ir en minúscula. Ejemplo, persona, Juan, Antonio, María, son nombres propios de personas. Ahora nombres propios de animales, Tití, Lucifer, Garfield, nombres propios de ciudades, Tegucigalpa, Choluteca, Pespire, nombres propios de países, Honduras, Canadá, Venezuela. Y en el siguiente caso vemos cuando el nombre común acompaña al que señala el lugar geográfico. Río Nacaome, Mar Caspio, Cerro La Cruz. La excepción es la península ibérica, porque península ibérica es un solo nombre propio. Península es parte de Ibérica. Los sustantivos y adjetivos que designan entidades, organismos administrativos, edificios, monumentos. Ejemplo, Biblioteca Nacional, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Democracia Cristiana, Ministerio de Defensa, Cromos, El Heraldo. Vemos los últimos 2 ejemplos, el uno es nombre propio de una revista y el otro de un periódico. ¿En qué otros casos usamos mayúsculas? Los apellidos, así como los apodos y seudónimos. Murillo, Ortiz, Valladares son ejemplos de apellidos. Alfonso X el Sabio, que era Alfonso X de Castilla, ¿verdad? Así que Alfonso X el Sabio es el apodo. Alejandro Magno, que era Alejandro III de Macedonia. Calígula, que era Cayo Julio César Augusto. Gabriela Mistral, que era el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga. Y Pablo Neruda, que es el seudónimo de Ricardo Eliezer Nectalí Reyes Basto Alto. También utilizamos mayúsculas en las siglas ONG, que significa Organización No Gubernamental, OMS, Organización Mundial de la Salud, FMI, Fondo Monetario Internacional. Observemos que todas sus letras van con mayúsculas. Los números romanos, ahí tenemos ejemplo del 1, 5, 10, 100, 500 y 1000, todos con letras mayúsculas. También aplicamos mayúsculas cuando los sustantivos que señalan épocas o sucesos históricos, sociales, políticos y culturales. Ejemplo, la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, el Renacimiento, el Siglo de Oro. En textos jurídicos y administrativos, el verbo que presenta el objeto fundamental del documento. Ejemplo, certifica, solicita, acuerda, expone. Estas palabras, todas en mayúsculas, representan el objeto fundamental del documento, ya sea documento jurídico o administrativo. También utilizamos letra mayúscula al inicial de los dígrafos. En el caso dígrafos significa formado por 2 letras. Ejemplo, la letra Ch, formada por la C y la H, y la L formada por 2 L. Si escribimos Choluteca, solo la C del dígrafo Che irá con mayúscula. También escribimos mayúscula en los nombres de festividades y conmemoraciones y las marcas comerciales. Ejemplo, Semana Santa, Navidad, Imperial, Salvavidas. Los tratamientos, si están en abreviaturas, ejemplo, señor José Medina, señora María Antonieta. También utilizamos mayúsculas en el caso de los títulos de dignidad o de autoridad, cuando se omite el nombre del personaje. Ejemplo, el director convocó a reunión hoy. Como en este caso, en este ejemplo, no va escrito el nombre del director, entonces director se escribe con
mayúscula. Los nombres de las obras de arte pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, así como los nombres de las obras musicales y los títulos de las películas. ¿Quién pintó la maja desnuda? La, que es un artículo, es parte del nombre propio de la obra de la pintura. Por eso va con mayúscula, la maja desnuda. Interpretaron el Danubio Azul de Johann Strauss. El, que también es artículo, es parte del nombre propio, por eso va con mayúscula. Miramos la película hondureña, ¿Quién paga la cuenta? Es aceptable escribir solo con mayúscula la letra inicial de las obras artísticas o literarias. Ejemplo, Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También las palabras escritas con mayúscula no son exoneradas de llevar tilde, si la norma ortográfica así lo indica. Ejemplo, ángel. Tarea. Hacer un resumen del tema abordado el día de hoy. Señalar otros casos donde se usan las letras mayúsculas. Recuerden que hay otros casos, por ejemplo, los que conciernen a los días de la semana, a los meses del año. Hay una norma que indica cómo se deben escribir. También los puntos geográficos. El aspecto 3 es elaborar un texto no mayor de 100 palabras, donde practiquen el uso de las letras mayúsculas. Tenemos en los créditos del día de hoy el expositor, su servidor Santos Ángel Murillo Ortiz, en la edición Jocelyn Isamara Murillo Caballero, dirección de audio y vídeo Ángel David Murillo Caballero, producción Jocelyn Isamara Murillo Caballero y Ángel David Murillo Caballero. Hasta entonces, jóvenes, nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite, y fue un placer el haber compartido este tema con ustedes. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.